Buenas tardes, les ofrezco una cordial bienvenida a la siguiente videotutoría que está en el marco del curso de Biopolítica y Deporte, que es un curso electivo del programa de Gestión Deportiva que pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Jorge Enrique Jiménez Muñoz, yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, soy magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias de la Motricidad de la Universidad Estadual Paulista de Brasil y candidato a doctor en Desarrollo Humano de esta misma universidad brasilera. Mis intereses de investigación están en torno a la política pública educativa, a la educación, a la pedagogía y en este caso particular a los estudios socioculturales y los abordajes sociales, políticos y económicos del deporte en su amplia comprensión conceptual y metodológica. Bueno, en la siguiente videotutoría vamos a tener unos contenidos específicos. Primero, una reflexión sobre la importancia de los estudios socioculturales en el campo científico del deporte y a la par vamos a trabajar un poco como los propósitos de aprendizaje que tengo y que hemos dispuesto para esta videotutoría. En un segundo momento vamos a tener un trabajo sobre el componente central de aprendizaje y vamos a tener una prueba de entrada, unos conceptos que vamos a desarrollar a partir de una explicación que voy a dejar inscrita en esta videotutoría y finalmente una prueba de salida, una evaluación tipo test, donde ustedes van a comprobar los aprendizajes que desarrollaron, que lograron construir en la presentación y a lo largo de este dispositivo, así como una actividad colaborativa que van a desarrollar en torno al deporte específicamente en el contexto colombiano. Vamos a finalizar con unas conclusiones y la presentación de la bibliografía que vamos a seguir para este curso. Bueno, como propósito de aprendizaje y un poco empezando con esta reflexión de la importancia de este curso y específicamente de esta videotutoría, es comprender al deporte como un dispositivo moderno destinado a constituir un proyecto civilizatorio para la humanidad, de modo que el futuro gestor deportivo fortalezca su mirada crítica sobre los diferentes fenómenos subyacentes a la práctica deportiva. Para eso vamos a reflexionar específicamente sobre los siguientes conceptos. ¿Qué es deporte? ¿Qué es un dispositivo? ¿Qué es modernidad? ¿Qué es proyecto civilizatorio? Para dirigir esfuerzos específicos a la construcción de la mirada crítica sobre lo que está en juego en este momento, que es una mirada amplia y compleja sobre el deporte. Para iniciar, tenemos una actividad ya de exploración de saberes previos. Ustedes lo único que tienen que hacer acá es darle clic y les va a abrir una página en EducaPlay, que es un software que permite construir algunas herramientas pedagógicas y didácticas. Le van a dar comenzar saberes previos sobre conceptos asociados a los estudios socioculturales del deporte. Y específicamente vamos a tener 6 conceptos principales que ya hemos venido trabajando a lo largo del curso, pero que los vamos a enfatizar acá en esta prueba de entrada. De una u otra manera para saber con qué conocimientos contamos y ustedes van a lograr ver cómo al final esos conocimientos se van a acrecentar y se van a contextualizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos proyecto de pacificación de las emociones humanas. Entonces ya hay una pista ahí por los lados de la civilización, entonces diligenciamos, por favor. Bueno. Frente al desarrollo del tema, específicamente vamos a trabajar dos autores principales. Por un lado, la filosofía, representada por el filósofo francés Michel Foucault, que sobre ella hemos venido tejiendo algunas construcciones en torno a la biopolítica, y por el otro lado, al sociólogo y antropólogo alemán Norbert Elias, quien trabaja específicamente el concepto de proyecto civilizador y de civilización. Entonces, ¿por qué hemos traído estos autores? Porque sospechamos y un poco hemos interpretado, como lo van a ver en la bibliografía al final, tenemos algunos artículos producidos por mí como docente en compañía de otros profesores, donde suponemos que estos autores manejan una perspectiva analítica metodológica, es decir, de análisis de la realidad similar, que es el enfoque de larga duración. Es un enfoque de análisis que permite ver cómo la modernidad se ha venido tejiendo no desde el siglo XVIII en los arbores de la Revolución Industrial, sino desde el siglo XVI, a partir de una serie de modificaciones sociogenéticas y psicogenéticas de origen, de emergencia, de unas condiciones particulares que dieron la posibilidad para que la modernidad se empezara a tejer a nivel macro,
es decir, a nivel de las instituciones, a nivel de la creación del Estado y a nivel micro, a nivel de los comportamientos individuales. Por eso hablamos de lo sociogenético y de lo psicogenético. Con esos dos autores podemos comprender entonces, como vemos acá en la primera imagen, algunas actividades rudas, fuertes, de muerte, que hacían parte no solamente de las persecuciones religiosas, sino que hacían parte también de la entretención. Eso hacía parte del proyecto civilizador en un momento, unos instintos salvajes que necesariamente fueron a empezar a ser refinados durante el siglo de la sociedad cortesana, sociedad de la corte, en el siglo XVII, y que se vinieron a fortalecer en la revolución industrial ya en el siglo XVIII. Entonces tenemos un fin de la Edad Media en el siglo XVI, de aparente salvajismo, de unas prácticas rudas, salvajes de muerte. La sociedad cortesana, que a pesar de que fuera una sociedad donde la clase aristócrata dominaba, ya la clase burguesa empezaba a ascender socialmente, y ellos determinaban los comportamientos, pero eran unos comportamientos de salón, de danza, de cultura, de una cuestión un poco más de apaciguamiento de estas, digamos, de estas sensaciones de animalidad, salvajes. Y finalmente vamos a pasar a la revolución industrial, donde ya había una fuerza de trabajo y había unos trabajadores que necesitaban que su cuerpo no solamente estuviera disponible para el trabajo, sino que también estuviera disponible para unas actividades de ocio. Es así como vamos a tener específicamente y concretamente que hay unos procesos macro y unos procesos micro en los cuales el deporte se va a concebir como un dispositivo. ¿Cómo así como un dispositivo? Como un elemento integrador de estos elementos macro, que son la parlamentarización, que es el proceso de organización estatal de la emergencia del Estado moderno durante el siglo XVII y XVIII, sobre todo en las sociedades europeas, más específicamente en Inglaterra, que fue la cuna de la Revolución Industrial, donde esa violencia que era ejercida en el siglo XVI a partir de estas prácticas espontáneas y ritualizadas, se vino a establecer ya como monopolio del ejercicio de la violencia por el Estado, ya específicamente con la creación del Estado en el siglo XVIII. Y a nivel micro se fue dando una progresiva capacidad de dominio y autocontrol de los seres humanos durante este proceso macro, que fue el proceso que Civilitas, que Erasmo de Rotterdam denominó, y es una persona que cultiva su intelecto, cultiva su cuerpo, cultiva su espíritu y va apaciguando estas señales de violencia. A todo ese proceso en el cual el deporte se articuló cuanto a los elementos macro, sociogenéticos, y a los elementos micro, psicogenéticos, Norbert Elias específicamente va a denominar proceso civilizatorio, es decir, un proceso de construcción de una economía de los impulsos, que ayuda a mantener, digamos, una relación, un equilibrio entre la tensión, en la cual todos nos vemos abocados por diferentes circunstancias de la vida, y la excitación, y ese es el momento de romper esa tensión para darle salida a nuestros impulsos animales. Bueno, a partir de toda esa explicación, entonces vamos a encontrar en la presentación una actividad colaborativa que ustedes deberán tejer, y es a partir de toda esta construcción teórica, más lo que vamos a apoyar con la bibliografía que está al final, ustedes van a concretar esta perspectiva analítica de la realidad colombiana. Es decir, vamos a comprender este proyecto civilizatorio, esta política, este deporte como dispositivo de la modernidad, específicamente en Colombia. ¿En qué años? En la década del 40. Para eso, ¿por qué en la década del 40? Porque en la década del 40 emergen los deportes, la práctica deportiva como tal, en el país, ya con unas reglas, ya con unas federaciones, ya con una organización. Entonces el deporte se va a constituir para el Estado un elemento importante de construcción social. Tenemos el fútbol, sobre todo el del fútbol, la época del Dorado, el fútbol colombiano, el ciclismo, la Vuelta a Colombia y el boxeo, como deportes que se constituyeron como dispositivos civilizadores en el contexto colombiano. Para eso van a realizar una presentación, van a realizar una investigación en distintas fuentes bibliográficas, artículos científicos, artículos indexados, como ya le hemos venido hablando, fuentes fidedignas de conocimiento, y lo van a presentar en diapositivas que van a subir en el entorno de evaluación. Vamos a pasar específicamente a la evaluación final del curso. La evaluación final del curso vamos a trabajar específicamente con la plataforma EducaPlay. Entonces van a darle clic en el enlace que les estoy dejando en el vínculo, ustedes le dan clic y logran acceder específicamente a un test de selección múltiple con única respuesta. Vamos a tener unas preguntas
en torno a los conceptos que trabajamos y que vamos a trabajar en la actividad central y en la bibliografía. Entonces le damos comenzar, tenemos un tiempo máximo de 1 minuto. Aquí por ejemplo tenemos la primera pregunta: al proceso de regulación de la relación tensión-excitación corporal, producto de la civilización, lo podemos denominar como. Tenemos 4 opciones, ustedes deberán escoger la que consideren correcta. Son 5 preguntas y 1 minuto para responder. Bueno, como conclusiones tenemos 3 específicamente que podemos construir. Una es, la primera, el deporte como proceso civilizador. El deporte como proceso civilizador se entiende como dispositivo, y como dispositivo el deporte se interrelaciona con procesos sociales a escala macro y con aspectos psicológicos a nivel micro, para contribuir en la regulación de las emociones. La segunda conclusión es que el deporte, como economía de las emociones, contribuye al mantenimiento de esos niveles de tensión y excitación propios de los procesos psicogenéticos en el marco de los procesos sociogenéticos del proceso civilizatorio. Y como tercer elemento, ya entendido el deporte, digamos, como dispositivo de la modernidad, entendemos que en la emergencia de la modernidad, que como vimos se da en el siglo XVI, el deporte se crea a partir de múltiples prácticas corporales y mediante el establecimiento de reglas específicas, de prácticas que antes eran llevadas en una lucha hasta llegar a la muerte, y posteriormente en el siglo XVIII, con la emergencia de las normas, de las reglas, ya el deporte pasa a ser un elemento más civilizado, más pacífico, con reglas y que no lleva específicamente a la muerte. Bueno, dentro de la bibliografía, ya para finalizar, les recomiendo del primer libro. Bueno, ustedes van a ver la bibliografía que está en lengua portuguesa. Yo sé que ustedes saben muy bien que el deporte, en el programa de gestión social del deporte, en su documento de su documento de registro calificado, tiene que ustedes deben trabajar una segunda lengua, en este caso el portugués. Vamos a trabajar, empezar a leer y a entrenarnos específicamente en portugués. Para eso les recomiendo el primer y segundo capítulo del libro de Norbert Elias y Erin Dunning, que es su colaborador. El libro se llama A búsqueda da excitación, o La búsqueda de la excitación. El segundo libro que les recomiendo ya optativo es El malestar de la civilización, de Sigmund Freud, un poco para entender ese tema psicológico de los impulsos, y que Norbert Elias va a asumir en su perspectiva civilizatoria. El tercer libro es Foucault, Microfísica del Poder, para entender la emergencia de las instituciones modernas y la emergencia de la biopolítica, específicamente en el arbor de la modernidad. Y el cuarto artículo que yo les recomendaría leer en primera instancia, que es el artículo que escribimos con un profesor en Brasil, donde intentamos articular las perspectivas de Foucault y de Norbert Elias, que dan base teórica y analítica al curso que ustedes están desarrollando. El artículo se llama Modernidad y regulación de los cuerpos, está en inglés, pero también podemos empezar a entrenar la lectura en inglés, o también lo podemos traducir. Y les dejo el identificador electrónico DOI para que lo puedan descargar fácilmente, aunque también lo encuentran en el entorno de conocimientos. Bueno, para finalizar, les agradezco mucho la atención. Estoy disponible por cualquiera de nuestros medios de comunicación, mensajería interna, atención sincrónica por Skype o en el correo electrónico institucional, y puedo atender cualquiera de sus inquietudes y sugerencias en torno a la presente videotutoría. Muchísimas gracias por la atención y les reitero mi disponibilidad de ayuda. Hasta pronto.